Exactamente. Y ahora, que después del peyote y de lo que me inyecté, andamos sin inspiración y fíjense bien lo que vamos a hacer. Decíamos que de todas las leyes que nos quedamos, andaba a la carrera y no dije bien la quinta, ritmo. Fíjense, el ejemplo es ese, el que a veces usamos en Mujeres en TVC y en esta emisión en otras temporadas. Ven que dibujo unos círculos, figuras, curvas sinoidales, es eso. Hace en los 80s, nada más se habían descubierto 3, físico, emocional y mental, y decían que todo ser humano tiene unas curvas que nace y muere con los días vividos desde la fecha de cumpleaños. Se le conoce como una figura roja, la figura emocional y la verde. La roja es Marte, la segunda es Venus, que es emocionales, y Mercurio es la razón. Y eso que los antiguos lo sabían. Y oh, sorpresa, ahora resulta que en el siglo XX, lo redescubrieron. Ahora se dice que hay una cuarta ley, que es la ley de la intuitividad, la ley de lo intuitivo, de lo perceptivo, de la ley espiritual, que tiene 38 días. La 43, percepciones, 48, amor superior, 53 es la voluntad superior. Luego dicen que hay una triple mezcla. Fíjate, Robert Millán, aquí hay una persona, agachada. Estoy viendo, aquí tenemos fantasmas, pero ahorita les digo por qué. Resulta, si quieren que se sienten los fantasmas a que vean el trabajo, había una ley que se le conoce como percepción, éxito, trabajo creativo. Y ese trabajo creativo, los científicos dijeron que todas esas leyes acompasadas en el ser humano las vamos mezclando y de hecho tenemos, yo le calcularía unas 13 ritmos o ciclos. Había 3 y 20 años, 30 años después se redescubrieron unos más. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente amanece cansada, otros que se encuentran creativos. Y no estoy diciendo el ciclo de la mujer lunar de 28, todos tenemos ese ciclo, porque va de acuerdo al día de nacimiento. Los antiguos en el templo de Delfos, o Delfi, como quieran llamarlo, ellos hablaban de que la mujer encontraba un estado iniciático. ¿Te acuerdas, Robert Millán, que decía que encontraba los vapores iniciáticos? Y al momento de aspirar esa respiración, los sacerdotes eran los intérpretes de la manifestación y descubrieron que habían ritmos, que habían cambios metabólicos, que las personas se encontraban mal y que entonces podían prever la muerte y los días críticos cuando se encontraban en la curva, en la transición de la fase positiva a la negativa. ¡Oh, sorpresa! Después se descubrió que de la fase negativa era reposo, descanso, vacaciones y un estado de convalecencia, un estado de recuperación. Pasa el tiempo y los ritmos se hicieron computadoras, hubo unas marcas que lo manejaron en los 70s y esa es la quinta ley, que todo tiene una sincronicidad, un ciclo repetitivo, como las estaciones, como el crecimiento, como los planetas, como sus órbitas, y todo vuelve a pasar por el mismo punto. Sexta ley. Sexta ley es en lo que en la Biblia encontramos, ¿verdad, Alfredo Morales? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, el que la hace la paga. Es más, ni el mismo Cristo pudo modificar eso, porque Él ayudó, sanó, y era un Dios, un maestro. Pero aquí el problema de esto es que ni Él mismo podía modificar leyes divinas. Y simplemente esa ley divina era respetándola, sabiendo que es una ley universal, donde los mundos, las esferas, los logos planetarios, logos solares, y todas estas energías tienen un movimiento. Hay una carta del tarot que se le conoce, según no me recuerdo, la carta 10, que se llama Rueda, Retribución, y es una noria, es por ejemplo, una rueca, un molino, va girando, Hermes Anubis, arriba, Tifón Bafometo, positivo, negativo, el ángel, el demonio. Pero, todos necesitamos de todo. Y alguien va a decir, ¿y qué necesitamos del demonio? Momento, el ángel de la presencia está acá, lo he dicho, y el guardián del umbral. Por eso son energías opuestas que se complementan, porque todo ser humano requerimos de la polaridad y no podemos eliminar uno para dejar al otro. Siguiente proceso. Nos encontramos, Robert Millán, que la última ley se le conoce como la ley de la generación. ¿Qué es eso? Pues géneros, masculino, femenino. Antes del corte de este programa, hacíamos mención de que las leyes de los opuestos y complementarios decían que todo en el universo tiene ese género activo, industrioso, eléctrico, masculino, receptivo, electromagnético, femenino, pero son necesarios. Alguien va a decir, la homosexualidad, el lesbianismo y demás, habría que ver, porque es muy respetable, pero yo pensaría que si estamos cayendo en causas anormales, no normales, y cada quien puede hacer de su sexualidad lo que venga y le plazca, considero que finalmente son hombres atrapados en cuerpos de mujeres y viceversa, y finalmente tienen que vivir esa alma gemela amando a alguien del mismo sexo, pero resulta que finalmente el karma de otras vidas
se van a encontrar con sus almas gemelas del mismo sexo, para que en un momento dado respeten el género, acepten sus emociones, entiendan su ser cuál es, caminen en un paso evolutivo normal y finalmente se reconozcan como seres diferenciados, porque el ser que no es diferenciado es aquel que del espíritu de grupo se individualizó y finalmente en eones de años ese individuo que somos nosotros, Robert Millán, va a regresar a la fuente en grupo. Eso no se entiende y eso aparece en la ley de los misterios de Madame Blavatsky, bueno, un montón de libros. Les recomiendo Doctrina Secreta y Sisibelo, Velo del Silencio. Y hay un libro antiguo que se llama, por ejemplo, de Tomás de Kempis, que, por ejemplo, es como deber perdonar a Dios. Es una manera en la cual es un diálogo del alma y del Cristo, en donde él hablaba, escrito en el siglo XIII, de que como la humanidad, si pudiera tener un contacto con su Creador, con el Cristo, ya no necesitaríamos, ojo, de intermediarios, ni de iglesias, ni de religiones. La palabra religión es religarse, volverse a unir. ¿Volverse a unir a quién? Pues al maestro. Segundo, iglesia, eso en el código lo encontré, que es una creación humana, que finalmente el Cristo no vino a que adoremos piedras. Algunos dicen que la madre de Cristo luego resulta que es la iglesia. Por favor, para empezar, entendamos que un ser cósmico no necesita de adoración, necesita de salvar, de transmitir, de entregar, de ayudar, de corregir y demás. Siguiente, estas 7 leyes cósmicas, un día vamos a hablar del clero, está interesante, tienen algo que ver mucho con que el individuo como co-creador, como ser cósmico, como ente holístico, como ente que de alguna manera de la fuente creadora en grupo se diferenció, se individualizó. Hermes escribió otros libros que se les llama la colección diamantina o esmeraldina. No recuerdo y creo que la editorial Humanitas, ¿te acuerdas que es una editorial española que se escribe con H? Humanitas, pueden hacerlo y van a ver que exactamente estos libros hablan de cómo la evolución, lo que podemos entender como un ser primitivo, un ser en desarrollo, luego le dan mente, dice que ya es poderoso, la mente lo individualiza, le aparece el ego lo aleja, luego retoma la fuente, regresa al Padre, al Cristo, al Creador, pero como ser diferenciado, tiene que entender a la mente, pero la mente es necesaria para comprender el origen o la fuente de la individualidad. Un concepto un poco complicado y la ley, uno de los principios de ese libro, habla la ley del todo que expliqué al principio del programa. El todo, la muestra, la parte. Eso lo hablo en mis libros y hay un disco que se le conoce como Manual de Rituales, en donde cada ser humano dice, pues tengo este problema, tenemos esto, tenemos este talismán, bueno, el Cristo no necesita. Ese libro, Imitación de Cristo, es lo que tenemos que hacer de Tomás de Kempis. Él no usaba ninguna ciencia, ni usaba talismanes, ni se colocaba nada. Ese es el hombre nuevo del futuro, que es más, una era de Acuario. Un maestro que tengo dice que empezó el 21 de marzo del 48, y discrepo un poco, más bien fue en el 62. Son dobles turnos de 144 años y después, yo calculo, René Alcántara, que después del 2090 ya estamos de lleno en la era de Acuario, los chavos modernos, chance que lleguen, en el 2090 quedan 80 años, calculo, en donde de lleno entra la era de Acuario y finalmente el hombre de nuevo del futuro ya va a olvidar el atavismo de la era de Piscis, de la iglesia, de la religión, del clero y de veras, tantas cosas caducas. Si no hacemos caso al avatar, al Cristo, al iniciado, pues les voy a hablar después de las 9 jornadas mesiánicas de Jesús del Cristo, libros parapsicológicos del maestro A.C., y ya leí hace muchos años, entonces está relacionado de cómo la humanidad puede conectarse. Robert Millán, después de estos 15 segundos, nos seguimos, último bloque, para despedir exactamente y decirles correos y muestras, contactos exactamente, y tenemos el ritual de atracción del verdadero amor. A continuación.